El gran imperio azteca. ¿Cómo se mantenía unido un poder tan inmenso? No era solo por la fuerza militar, sino por un sistema legal increíblemente sofisticado. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda para desentrañar los secretos, la estructura y la filosofía que había detrás de sus leyes. Y esta es la pregunta del millón, la que va a guiar todo nuestro análisis. No estamos hablando de un simple libro de reglas, sino de todo un sistema operativo social que regulaba desde una pelea entre vecinos hasta, y esto es clave, el equilibrio del universo mismo. Empecemos a descifrarlo. Entender el derecho azteca es de verdad como armar un rompecabezas gigante. Y la primera pieza con la que nos topamos, bueno, es un verdadero desafío, la naturaleza de las pruebas que tenemos. Aquí está el primer gran problema. Casi todo lo que leemos sobre la ley azteca fue escrito después de la conquista. O sea, no son fuentes puramente aztecas, sino creadas en un mundo que ya había sido transformado para siempre, muchas veces por los mismos españoles o por las élites indígenas que ya estaban en ese proceso de hispanización. Y claro, esta perspectiva lo cambia todo. Los cronistas españoles intentaron describir lo que veían, pero lo hicieron usando sus propias categorías mentales. La teología cristiana, el derecho romano, usaron palabras como delito, juez o pecado, pero estas palabras no significaban lo mismo para los nahuas. Es como intentar describir un color que nunca has visto. El resultado es una visión filtrada, a veces está distorsionada. Entonces, si las fuentes están, digamos, contaminadas, ¿cómo podemos saber algo con certeza? Pues aquí es donde los historiadores modernos se ponen el sombrero de detective y empiezan a cruzar pistas de todos lados para obtener una imagen mucho más clara. La caja de herramientas es súper variada. Por un lado están los códices, como el famoso Códice Mendoza, que son básicamente manuscritos con dibujos que cuentan historias. Luego, los textos de los cronistas, que hay que leer con mucho ojo crítico. También la arqueología, que nos da pistas sobre la vida diaria. Y algo importantísimo, el propio idioma náhuatl, porque en sus palabras se esconden conceptos legales que no tienen traducción directa. Muy bien, después de todo este trabajo de investigación, ¿qué es lo que encontramos? Pues la primera gran revelación tiene que ver con la estructura misma del sistema legal. Y la verdad, no es para nada lo que uno esperaría. El concepto clave aquí es pluralismo jurídico. Suena muy técnico, pero la idea es simple. Imaginen que las reglas de la casa, las reglas del gremio de artesanos y las leyes del gobierno central son como sistemas legales distintos que funcionan al mismo tiempo. Así era la sociedad azteca, una red de normas donde se mezclaban las costumbres familiares, las reglas de los barrios o calpulis y, por encima de todo, las leyes del Estado. Pero, ojo, pluralismo no significaba caos. Para nada. De hecho, el Estado azteca estaba en un proceso muy claro de centralizar el poder. Creó tribunales formales y, muy importante, prohibió que la gente hiciera justicia por su propia mano. Un ejemplo clarísimo: si un hombre encontraba a su esposa siendo infiel y la mataba, a él también lo ejecutaban. No por el adulterio, sino por haber usurpado una función que le pertenecía solo y exclusivamente al Estado. 80 días. ¿Qué significa este número? Pues era el tiempo máximo que podía durar un proceso judicial. 80 días. Esto nos habla de una eficiencia sorprendente. No se trataba solo de ser rápidos, era una demostración del control y la racionalidad del Estado. Era una pieza fundamental en su proyecto de centralizar el poder judicial. Ok, ya entendimos que era un sistema eficiente y centralizado, pero ¿para qué? ¿Cuál era el objetivo final de todo esto? Aquí es donde pasamos de ver la maquinaria de la ley a entender su alma, la cosmovisión tan profunda que le daba sentido a todo. Y este punto es crucial. Para los aztecas, un delito no era lo mismo que un pecado en el sentido cristiano. No se trataba de una lucha entre el bien y el mal. Un delito era, antes que nada, un acto que rompía el equilibrio, que generaba desorden, no solo en la sociedad, sino, y esto es lo más importante, en el cosmos. Así que la ley y la religión no estaban separadas, eran dos caras de la misma moneda.
El objetivo de la justicia no era simplemente castigar al culpable, sino reparar el daño hecho al universo, mantener el cosmos funcionando como debía. La ley era la herramienta humana para ayudar a los dioses a que el mundo siguiera existiendo. Por eso, las leyes que dictaba el gobernante supremo, el Tlatoani, no se veían como simples reglas humanas. El Tlatoani era casi un intermediario con los dioses, así que sus decretos tenían un peso sagrado, una legitimidad divina. Y esto nos lleva a los castigos. Incluso los más duros, como la pena de muerte, tenían una función ritual. No era solo venganza o hacer pagar al culpable, era una especie de ceremonia de purificación, un acto simbólico para limpiar a la sociedad de la contaminación que había causado el delito y, así, restaurar el equilibrio perdido en el universo. Esta educación se transmitía a través de los huehuetlatotli, que eran discursos de los ancianos. Y fíjense en esa frase final, así tu vida irá recta. Está en el propio lenguaje. La palabra náhuatl para justicia, tlamelahuacachihualistli, viene de una raíz que significa ir derecho. Lo justo, lo correcto, era seguir el camino recto. Entonces, después de este viaje tan profundo por la justicia azteca, ¿cuáles son las ideas clave que nos podemos llevar? ¿Qué nos enseña este sistema ancestral? A ver, recapitulemos los puntos más importantes. Primero, que la ley era inseparable de su visión del cosmos. Segundo, que era un mecanismo súper efectivo para mantener la armonía social. Tercero, su objetivo era restaurar el equilibrio. Y cuarto, algo que a muchos les sorprende, el principio de nobleza obliga. A los nobles, los pipiltín, se les juzgaba con más dureza que a la gente común, porque se esperaba que ellos fueran el ejemplo moral para todos. Y todo esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Si la ley azteca era un espejo de su universo sagrado y su forma de entender el mundo, ¿qué nos dicen nuestras propias leyes, nuestros tribunales y nuestras ideas de justicia sobre los valores que definen nuestra sociedad hoy en día? Da para pensarlo, ¿no?